Hemos invitado a dos economistas. En 59 segundos nos acompaña hoy Javier Andrés, catedrático de la Universidad de Valencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Alberto Garzón, de Ataque España. Bienvenido. Hola, buenas noches. Ataque España, recordaremos que es esa asociación que defiende la tasa para las operaciones financieras y destinarlas a los ciudadanos. Luego hay que avanzar poco a poco y yo creo que esta es una situación que, aunque es muy difícil, si hay alguna forma de salir es la forma en la que se está acometiendo, aunque desde luego no va a resolver. ¿El modelo de rescate a Grecia ha fracasado, Alberto? Yo creo que sí, ¿no? En realidad lo que estaríamos sería en una nueva etapa de la crisis, una nueva etapa de la crisis marcada por las exigencias de austeridad, ¿no? Que en el fondo lo que estamos viendo es que son repetición de errores pasados en la historia económica, repetición de los errores de los principios de los años 30 en Estados Unidos, de los años 80 en América Latina. Precisamente allí el FMI ya no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? Precisamente porque se han revelado ante este tipo de políticas. Grecia está demostrando que tampoco es el ejemplo seguir ese camino de la austeridad, que están aplicando esos planes y Grecia va a crecer al menos 5% y está gastando más de lo que ingresa como consecuencia de esos planes de austeridad que exprimen el crecimiento económico. En mi perspectiva, esta crisis al final ha sido derivada en última instancia de un problema de falta de demanda, derivado a su vez de una mala redistribución de la renta. Entonces, hasta que no ataquemos a ese problema, que es el último problema, pues no vamos a poder salir adelante. Cualquier cosa. Va a ser al final realmente una cuestión política hasta qué punto realmente Europa esté dispuesta a mantener la situación griega y ellos puedan cumplir sus objetivos. Yo, de todas maneras, creo que las afirmaciones que ha hecho últimamente Angela Merkel son suficientemente contundentes como para haber puesto un poco su futuro político en la balanza, ¿no? Con que Grecia no va a suspender pagos. Y no va a suspender pagos seguramente porque Europa va a liberar y el Fondo Monetario liberarán las cuotas correspondientes o los plazos correspondientes de los rescates. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues lo primero está claro es que la deuda pública son contratos que suscribes con agentes, ¿no? Entidades privadas, bancos, fondos de inversión, etcétera. Entonces, pues si hay una quiebra, depende de cómo sea esa quiebra, ¿no? Porque hay muchas formas de reestructurar tu deuda y digamos que en términos generales, pues esas entidades tendrán que anotar esas pérdidas y eso puede causar un efecto dominó que es muy peligroso. Por eso yo considero que realmente la Unión Europea no lo va a permitir, ¿no? En mi opinión, yo creo que la solución es hacer una auditoría de la deuda, porque parece que Grecia va a tener que impagar sí o sí, pero hay que hablar de cómo hacerlo. Yo creo que la idea es hacer una auditoría de la deuda, que significa dividir los contratos, ver cuáles son los que se considerarían, por ejemplo, ilegítimos, como resultado de un proceso especulativo contra la deuda pública griega, por ejemplo, y considerar, pues, no... Sí, no, yo creo que efectivamente habrá una quita. En algún momento no habrá una reestructuración de algún tipo. Pero hay que hacerla con mucho cuidado, porque las crisis de deuda son muy complejas. Nadie confía en nadie, unos son deudores y deben mucho, pero otros son acreedores, no saben si van a cobrar. Y en esos casos la confianza es una cuestión fundamental. Entonces, de cómo se lleve a cabo esta quita y esta reestructuración depende que esta crisis se extienda todavía más de lo que se está extendiendo a otros países. Luego es cierto, y es cierto que se puede acabar haciendo, pero por ejemplo hubiera sido a lo mejor un error empezar por hacerla desde el principio sin tener la constatación de que el gobierno griego está por la labor de hacer estas reformas. Eso se ha conseguido. Por lo tanto, habrá su momento, habrá su tiempo para todo. Y seguramente en algún momento habrá una reestructuración, yo estoy de acuerdo. Pero a lo mejor, entre tanto, hemos conseguido que los gobiernos europeos resuelvan parte de los problemas de fondo, no todos, pero partes. Y es que la situación como en la que estábamos no era sostenible durante mucho tiempo porque hay una divergencia tremenda en competitividad en saldo exterior. Cristina. Yo tenía curiosidad por saber que, no tanto Grecia, yo para que España deje de estar en el disparadero, que deje de estar bajo sospecha. Alberto. Bueno, pues yo intuyo que voy a estar bastante en desacuerdo con lo que diga a continuación Javier, ¿no? En mi opinión, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es alguna medida de corto plazo, medidas encaminadas a poder recuperar ingresos, pero que no tengan una influencia que digamos que influyan de forma poco distorsionadora sobre la clase populares y medias como está pasando ahora, ¿no? Hablamos de impuestos. Significa subir los impuestos, pero no solo subir los impuestos, sino tener en mente también pues todos los agujeros negros que tienen las economías europeas, que estoy hablando de los paraísos fiscales, estoy hablando de la evasión fiscal. Hay que tenerlo todo eso muy presente porque no solo hablamos de aumentar el ingreso del patrimonio, de impuesto de patrimonio, perdón, que es necesario, sino que hay que tener una perspectiva más amplia, ¿no? Eso en la medida del corto plazo. Y luego a largo plazo, evidentemente, más Europa, pero una Europa que incremente la regulación financiera para evitar ataques especulativos, que constituya los eurobonos, que sea más solidaria, que tenga un sistema fiscal altamente progresivo y que en definitiva no sea esta Unión Europea que es más bien la Unión Europea de los bancos. ¿Cuál es la receta de Javier?
Bueno, yo no tengo una receta, pero sí que hay algunas cosas que, desde luego... Vamos, ni bola, ni receta. No, en la receta de cómo salir de esto, pero sí que hay algunas cosas que creo que deberán hacerse en cualquier caso. Yo creo que la austeridad no se elige, se impone. Si no nos prestan, pues no hay más remedio, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno efectivamente tiene que hacer reformas bastante profundas. Ya las ha iniciado el presente gobierno, pero con cierta timidez y en algunos casos de una forma un poco ineficiente, por no querer hacerlo más tarde. Y está por ver si las reformas que sin duda se van a hacer. Ciso Krugman no es un superhéroe, es un premio Nobel de Economía, lo digo porque habrá mucha gente que estará escuchando Krugman y no sabemos todavía quién es. Premio Nobel de Economía y un referente para muchos. Ahora sí. Javier. Bueno, yo creo que Krugman es un superhéroe, por lo menos para los economistas. Pero la tercera vía, las crisis financieras son muy complejas de resolver, por este problema que señalaba antes. Están todos los balances cruzados y todos desconfían de todos. Ahora bien, Estados Unidos tienen dos enfoques, el de la política fiscal y la monetaria, diferentes a Europa. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos se endeuda prácticamente a coste cero. Y por lo tanto, es lógico que ellos, incluso Obama ha anunciado un plan muy expansivo, pero la semana que viene va a decir de dónde va a recortar para financiarlo. Es decir, el déficit no va a aumentar o pretende que no aumente mucho. En cuanto a la política monetaria, sí, realmente el Banco Central Europeo se está convirtiendo en el último recurso, en el prestamista, digamos, en última instancia, en último recurso. Pero tampoco podemos pensar que un Banco Central Europeo, ni con la capitalización que tiene, ni con su filosofía, puede comprar demasiada deuda de Europa. El propio Banco Central Europeo entraría en crisis y sobre todo entraría en crisis la concepción que muchos europeos, con la que muchos europeos aceptaron el área del euro. Alberto. Vale, efectivamente la dinámica es la que tú has dicho, el esquema. La más austeridad al final deprime el crecimiento económico y eso hace que el Estado ingrese menos y al final la relación ingreso-gasto pues siga igual o incluso, como está pasando con Grecia, empeore, ¿no? Entonces lo que se suele hacer son estímulos que está haciendo Estados Unidos con mayor o menor éxito y que incluso en Europa se comenzaron a hacer y a pesar de que los mercados presionaron demasiado temprano y se retiraron, ¿no? Lo cierto es que Javier está en lo cierto cuando está diciendo que efectivamente endeudarnos al nivel que lo estamos haciendo ahora es insostenible a medio plazo. Responder, no, evidentemente. A mí me parece demasiado ingenuo pensar que la bondad de los bancos y todos los beneficios... No hablo de bondad, hablo bueno, del dinero, no de bondad. Sí, bueno, el dinero de los bancos nos pertenece a nosotros. Precisamente los beneficios bancarios no se nos distribuyen a nosotros, se distribuyen a los accionistas, que normalmente son esos fondos de inversión, etcétera, controlados por otros bancos que al final, ¿qué hacen? Gestionan nuestro dinero de forma agregada, se quedan con una comisión enorme y nos dejan unas migajas, es decir, después de ese proceso de especulación, compra en la deuda pública, en los mercados de futuro, etc. Estamos apenas saliendo de una recesión, que haya una recaída siempre es malo. Seguramente una recesión de 2-3 trimestres, viniendo de un boom, en una situación de expansión, pues se puede sobrellevar. Ahora cargaría ya sobre unas economías que han sufrido mucho, que tienen mucho desempleo y que tienen menos margen de maniobra. Luego, aunque la recesión que venga no sea muy profunda o incluso aunque no llegue a ser tal recesión, simplemente sea un crecimiento cero, el problema es bastante gordo, porque las economías tienen que crecer para absorber la deuda, el desempleo, etcétera. Pero yo sí que quería puntualizar una cosa sobre el tema también de los bancos. Es muy importante porque esto hay que verlo de una manera dinámica. Los bancos han podido cometer muchos errores, seguramente, ¿no? Pero ahora muchos de los problemas que tienen los bancos es porque han comprado deuda pública, no porque han especulado con ella. O sea, cuando estamos contentos porque el Tesoro puede colocar la deuda, si me permites un momento, yo creo que en algún momento, en alguna otra ocasión que he estado aquí, hemos discutido sobre esto, no confiemos demasiado que el crédito vaya a fluir rápidamente, porque de las crisis económicas no se sale normalmente con crédito. El crédito se recupera después de la actividad económica. El sector bancario es un sector productivo como otro y empieza a producir crédito. Para que haya actividad hace falta crédito. Pero en las dos recesiones anteriores importantes que hemos tenido en España, el crédito se recupera entre 5 y 6 años después de que empieza a recuperarse la economía. Eso no quiere decir que no vaya a haber crédito, que sea cero. No, es decir, que hay que recuperarse por otros medios. Por eso es por lo que insistimos tanto en reformas, en cambios, en hacer la economía más competitiva, etcétera. No porque yo no quisiera que fluyera el crédito, yo por mí encantado. Pero la evidencia histórica nos dice que en general ha habido muchas recuperaciones que se han denominado sin crédito. Por lo tanto, no pongamos tanta esperanza en que primero venga el crédito y luego la actividad. A lo mejor es al revés. Eso es lo más difícil. Que está muy relacionado a lo que acabamos de decir, ¿no? La crisis al final es una crisis financiera, el sistema financiero está atrofiado, verdaderamente atrofiado. Efectivamente, las pymes, las pequeñas y medianas empresas no tienen ese crédito que necesitan para invertir, controlar trabajadores, etcétera.
Pero el gobierno lo ha intentado, y lo ha intentado de una forma bastante mala, que fue prestándole dinero o ayudándole a a tener dinero suficiente para hacerlo fluir, utilizarlo como intermediario, lo de cual de por sí ya me parece obsceno, ¿no? Utilizar dinero público para que se quede el banco una comisión y fluya el dinero a la economía. Los bancos centrales europeos le prestaban dinero al 1% de interés y especulaban porque la compraban deuda pública. Es decir, no funcionaron todos esos planes de fluir el crédito. Pues yo creo que entonces la solución habrá que plantearse, pues, reordenar ese sistema financiero, pero no en el sentido de privatizarlo, sino en el sentido de dotarnos de nuevo de nuevas herramientas que ya eran viejas herramientas, como la banca pública, como la gestión, la regulación financiera, para que ese crédito sí llegue verdaderamente y sea una herramienta eficaz. No, iba haciendo en este coloquio, ¿no? Bueno, yo creo que el enfermo del mundo es Europa. Y esto ya lo reconoce todo el mundo, incluso nosotros mismos que pedimos ayuda a los países emergentes, cómprenos unos bonos por favor, es decir, es una situación un poco sorprendente, ¿no? Acostumbrados a este orgullo de ser pioneros en tantas cosas. Entonces realmente es muy importante, yo creo que el mundo se está dando cuenta que Europa resuelva esos problemas, pero es muy complicado de hacer. Es muy complicado, como he dicho antes, porque hay cuestiones políticas de por medio. Hay países que tienen leyes y normas y a veces pedimos... Hoy, por cierto, no me resisto a decirlo, había un artículo magnífico de Juan Ignacio Crespo en El País que hablaba de estas cosas, que yo recomiendo que se lea, en donde señalaba precisamente este problema. Pedimos líderes, pero si luego hacen cosas a espaldas de los ciudadanos, les decimos que no son suficientemente democráticos en sus actitudes, ¿no? Hay que tomar decisiones, estas van a ser dolorosas, pero hay que resolver el problema de Europa. Y Europa tiene un problema muy serio de divergencias que se han agudizado con el euro y hay que fomentar una gobernanza que evite esas divergencias en el futuro. ¿Cuál va a ser el papel de los países emergentes, de aquellos que conocemos como los BRICS, Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica? ¿Van a ser ellos los que nos saquen de esta? No deberían. En principio, cuando estamos viendo que Italia pide por favor que le compren sus bonos a China, etcétera, está revelando que la Unión Europea no está cumpliendo su papel, porque la Unión Europea tiene sus propias herramientas, tiene un Banco Central Europeo, etcétera. Pero lo que se está revelando es que realmente es la Unión Europea la que está quebrada políticamente, que no opera, que está funcionando en muchas direcciones y es ahí donde hay que solucionarlo. Si no, pues vamos a tener que pedirle por favor a los países emergentes que compren la deuda, pero al final no van a ser ellos los que regulen nuestro espacio financiero, prohíban las prácticas especulativas, acaben con los paraísos fiscales, etcétera. Eso es una medida de avance de la Unión Europea que la vamos a tener que tomar nosotros construyendo algo diferente. Y entonces ese es el camino. Yo creo, María, sin embargo, que sí que hay algo que pueden hacer y el mundo les puede pedir. Se lo pidió en la reunión del G20, se hizo con mucha timidez y ahora hay que pedirlo con más fuerza. Tienen que consumir y gastar más ellos. Son países que no tienen una estructura, no tienen un estado del bienestar, que es muy costoso. Habría que desear que lo tuvieran. No tienen una demanda interna pujante. Hay grandes desequilibrios, grandes desigualdades dentro de esos países. Lo mejor que le puede pasar al mundo... Si quieres. ¿Quién quiere contestar? Yo contesto rápidamente a las dos cuestiones. Primero, la del eurobono. Yo creo que es una buena solución, lo que pasa es que encarece la deuda pública de Alemania, por decirlo así, y, digamos, abarata la griega, española, etcétera. Pero pueden seguir pasando ataques especulativos. Hasta que no corrijamos ese problema, que se utilicen prácticas financieras especulativas, puede seguir ocurriendo con la zona euro, con la deuda pública de la Unión Europea. Podría seguir ocurriendo. Y luego el tema de la competitividad. Es evidente que es central en el debate político, ¿no?, y económico. Yo creo que la competitividad, el crecimiento orientado al exterior, no es, en primer lugar, no es posible para todo el mundo. No todo el mundo puede ser exportador, porque evidentemente hay exportadores, son importadores otros, ¿no? En segundo lugar, no es deseable que nos convirtamos en un modelo de crecimiento como China, ¿no? Porque al final estamos jugando a la baja y al final los salarios se van a caer y vamos a tener condiciones también chinas. Y por lo tanto también hay que tener en cuenta el problema de la competitividad. No, se achaca mucho a los costes laborales y se nos olvida que el salario real ha caído un 5%, perdón, y la participación salarial en la renta ha caído un 8%. Al final es otra cuestión. Bueno, sobre los eurobonos yo creo que es una buena idea, difícil de llevar a la práctica y que en cualquier caso llevaría mucho tiempo porque supone una solidaridad fiscal de doble vía. Es decir, por supuesto, Alemania y otros países serían garantes de esos eurobonos, pero luego todos aquí estamos demandando un tesoro europeo, pero ¿qué pensaríamos si el 25 o el 30% de nuestro presupuesto lo gestionasen unos políticos en Europa, si aquí, digamos, discutimos tanto si es en Madrid o es en Cantabria o es en la Comunidad Valenciana, donde es? Luego hay un problema de ese tipo. Y la segunda cuestión respecto a la competitividad, por tanto, no lo veo a corto plazo, aunque seguramente sería bueno, pero no lo veo a corto plazo. Y la segunda cuestión sobre la competitividad. Lamentablemente, yo estoy de acuerdo en que los costes laborales no es la única causa, digamos, de nuestra pérdida de competitividad.
pero no veo a corto plazo otra vía por donde empezar a actuar. Y los propios sindicatos lo han reconocido, cuando hace poco han pedido a la COE una reunión para extender el pacto de moderación salarial